5 secretos ocultos de las monjas coronadas que te dejarán sin aliento. Para la sociedad novohispana del siglo XVI y el siglo XVIII, que uno de los integrantes de su familia perteneciese a una orden religiosa, básicamente eso era un júbilo, y especialmente si eran chavas. Déjame te pongo en contexto tantito, porque cuando hablamos de monjas coronadas nos referimos a un género pictórico y artístico que surgió durante el periodo virreinal, principalmente aquí en América, y se dio con más fuerza durante el virreinato de Nueva España, durante el virreinato de Nueva Granada y también en el virreinato del Perú. En sí se trataba de monjas y eran las hijas de las familias más podridas en dinero del virreinato. Pero es muy interesante porque, bueno, una vez que las niñas ingresaban al conjunto conventual y aceptaban sus votos, las familias mandaban a hacer un cuadro de ellas, así muy bonito, con su corona, todos sus elementos y demás. Pero bueno, todo eso tiene un significado que, si me permites, yo te lo voy contando. En esta parte está prohibido pasar, no se puede. Los únicos que tienen permitido son los perritos, como ese que está ahí, que es el perrito del pueblito. Ahorita estamos aquí en Tepoztlán, en el Estado de México. Este pueblito mágico que está muy bonito. Vean por favor allá, tenemos el pórtico súper detallado con muchísimo barroco. Y en esta parte todo el conjunto conventual es de los jesuitas. Anteriormente era un colegio, al día de hoy alberga el Museo Nacional del Virreinato y se llama Conjunto Conventual San Francisco Javier. ¿Sabías que las monjas coronadas se casaban con Cristo? Así de fuerte. Y es que, aunque no lo creas, esa era parte del ritual y era parte del significado de la ceremonia. Las monjas básicamente dejaban atrás el mundo para entregarse ahora sí que a los brazos de Jesús. ¿Qué tipo de votos aceptaban las monjas o a qué hace eso referencia? Castidad, pobreza y obediencia. Castidad, con esta foto ya te lo dije todo. Pobreza, pues vivir con lo necesario y nada más tener como que lo básico para vivir. Y obediencia, pues hay que ser obediente a Jesús. La clausura es muy interesante porque la clausura hace referencia a que las monjas iban a vivir por y para siempre en el convento. Ahora sí que me muero. ¿Por qué en las pinturas se ve al niño Dios y qué significado tiene la corona? La corona significa la victoria, y cuando la monja se la ponía en la cabeza, básicamente ahí estaba como el matrimonio, ahí se convertía en esposa de Cristo. Y el niño que tienen en las manos significa al santo esposo. ¿Cuál es la edad promedio para entrar al convento y bajo qué circunstancias? Desde los 16 años aproximadamente. Y es que, bueno, en aquella época déjame contarte que las mujeres no tenían muchísimas opciones. Únicamente o se casaban o se iban para un convento y se hacían religiosas. Es muy interesante porque esta última opción no era para todas, solamente las familias de clase alta, que mandaban a sus hijas a los conventos para que aprendieran y se consagren. Aunque no me lo creas, durante el virreinato dedicarse a la vida religiosa era por completo un lujo, y te quedarás anonadado porque las familias mismas eran quienes mantenían a su hija, o sea, ellos mandaban mes con mes para la manutención, en este caso de la novicia. Por lo tanto, cabe recalcar que esta opción era únicamente para algunas chavas. ¿Qué pasaba con el retrato y en qué momento se hace? Las familias los mandan a realizar básicamente como un recuerdo, y es que como no van a volver a ver a su hija porque su hija se va a meter al claustro, entonces ellos querían tener un cuadro en su casa con el retrato de su hija como monja coronada. Pero es muy interesante porque también los conventos mandaban a hacer recuadros cuando la monja cumplía años de santidad o cumplía años de matrimonio con Cristo, ya sea a los 25 años o a los 30. Y el cuadro que no puede faltar es el cuadro de la muerte. Cuando las monjas se morían también las retrataban, pero curiosamente, como no había mucho tiempo para arreglar el cuerpo y demás, para pintarlas con tanto detalle, solían hacerlo como de lado y como que rapidito porque se descompone el cadáver. Tipo de rosbe. Están esperando. No me lo creerás, pero las monjas dentro del claustro, muchas tenían esclavas y tenían criadas porque sus familias se los proporcionaban. Y es que en aquella época eso era muy común. Algo interesante también es que las flores de las coronas eran tanto flores reales como flores de papel. Y por si no lo imaginas, pues bueno, estas monjas, dentro de todo, a pesar de estar encerradas, eran muy cultas. Aprendían de historia, aprendían de arte, aprendían de gastronomía, de letras. Claro ejemplo de ello, Sor Juana Inés de la Cruz, una monja muy erudita del momento. Las pinturas reflejan, como pueden ver, el barroco en su máxima expresión, y es que las monjas les ponían la corona todo grande, las joyas iban con muchísimo oro, el traje era como muy llamativo, y todo eso ya sabemos que para el casamiento con Cristo. Ahí va el perrito que va para el museo. Va a disfrutar del pueblito mágico. En el Museo Nacional del Virreinato podemos encontrar muchísima historia, muchísima cultura y muchísimo arte sobre las novicias
y su vida en los monasterios. Es muy interesante porque, bueno, más o menos para entender un poquito más todo esto de las monjas coronadas, es por ejemplo como cuando uno se gradúa de la secundaria o del colegio, que los papás le mandan a hacer una foto y la ponen ahí en la pared. Es lo mismo, nada más que ya no es pintura, ahora es fotografía, pero ahí te dejo el dato para que lo relaciones y lo tengas en cuenta. La historia de las monjas coronadas es un misterio que sigue vivo. ¿O muere? Tú decides. Besitos.